Entonces, vamos a avanzar el tema correspondiente. Hoy tenemos un debate, vamos a reservarlo para luego. Vamos a avanzar materia. Hoy vamos a ver el tema de la ineficacia funcional y estructural del contrato. Ya creo que ustedes se han llevado en Civil 1 como nulidades y lo que modernamente se llama ineficacia estructural. Lo vamos a ver puntualmente. Y vamos a ver luego en la siguiente clase el tema de la resolución, que es el tema de la ineficacia funcional. Las presentaciones ya las tienen, las he compartido con ustedes, ¿no es cierto?, que ha sido producto de un seminario grande para abogados. Y evidentemente con otro nivel, quería que ustedes se acoplen al mismo, sin embargo, no he podido pasarles el link, al otro paralelo tampoco, entonces estamos en forma igualitaria. Consecuentemente, vamos a avanzar con ustedes lo que corresponde. Me permito compartir pantalla al respecto. A ver. ¿Tenemos pantalla, compañeros? Sí, doctor, se ve. Sí. Ya, entonces, ineficacia estructural y funcional del contrato. ¿Qué es la ineficacia? ¿No? Cuando se dice ineficacia, comprende todos aquellos supuestos en los que los actos carecen de aptitud para lograr sus efectos jurídicos, ¿no es cierto? Entonces, esta ineficacia puede darse por dos situaciones que una vez realizado, elaborado, fabricado, no sirve, ¿no es cierto? Así como si nosotros fabricáramos una silla y está bonito y de repente queremos sentarnos, se rompe, ¿no? Más o menos de esa manera, ¿no? Fabricamos, pero no sirve. Jurídicamente se dice, ¿no es cierto?, que la ineficacia puede ser originaria o sobreviniente, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay ineficacia originaria? ¿Cuándo hay ineficacia, ¿no es cierto?, sobreviniente? Ineficacia originaria significa, ¿no es cierto?, que analiza el momento de la formación de los contratos. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los requisitos de formación de los contratos? Los requisitos de formación son el consentimiento, el objeto, el contenido, la causa, ¿no es cierto? Y en algunos casos la forma, como hemos manifestado. Si uno de estos elementos falta, ¿estaría formado el contrato? No, por supuesto. Entonces, cuando se dice ineficacia por causas originarias, se refiere al momento del nacimiento del contrato, que es diferente a la etapa precontractual, que es diferente a la etapa postcontractual. Entonces, ineficacia, ¿no es cierto?, originaria, cuando analiza los requisitos de formación del contrato. Dos, ineficacia sobreviniente. La ineficacia sobreviniente significa de que hay un contrato que ha sido plenamente válido a la vida del derecho. No le falta ni consentimiento, ni objeto, ni contenido, ni causa. El problema es de que después de haber nacido perfecto, fundamentalmente en contratos de larga duración como contratos de hipoteca, contratos de anticlases, contratos de suministro, contratos de usufructo de 20 años, 30 años, ¿no es cierto? Estos contratos de larga duración, contratos petroleros, contratos gasíferos, contratos comerciales, en estos contratos de larga duración, ¿no?, en un momento están cumpliendo, pero luego ocurren eventos, acontecimientos, ya sea por culpa de una de las partes o por culpa del Estado, de la naturaleza u otros eventos que hace que ya no se pueda cumplir o que sea muy oneroso cumplir, consecuentemente hay un desequilibrio en la contraprestación. Entonces, no se puede ya cumplir, es ineficaz el contrato en ese sentido. A eso se llama ineficacia sobreviniente. Consecuentemente, ¿cuántas clases de ineficacia conocemos? Dos. Una originaria y otra sobreviniente. La ineficacia estructural, la que analiza los requisitos de formación, a su vez analiza a los temas de nulidad, anulabilidad, rescisión por lesión y contrato concluido en estado de peligro. En cambio, la ineficacia funcional, contratos que necesitan válidos y perfectos, pero después no pueden cumplirse, hacen que podamos hablar de la teoría de la resolución, de la disolución y de la revocación. El tema de la revocación va a ser objeto de debate con ustedes, porque ni los jueces, ni los abogados, ni los notarios se ponen de acuerdo en esta parte cuando hablamos de la revocación del poder, ¿no es cierto? Pero eso va a ser un objeto de debate y además adjudicación de puntaje cuando aquellos que investiguen y lean lo que la tarea que se les ha dado, ¿no?
Bien, hablemos entonces, ¿qué es la nulidad? ¿Qué es la nulidad? Y traemos aquí una de las definiciones de Walter Cauner Arteaga, uno de los grandes autores bolivianos, que nos dice que la nulidad es una sanción prevista por ley e impuesta por el juez a todos aquellos contratos que no tienen los requisitos esenciales de formación o los elementos accidentales elevados por las partes a la categoría de esenciales, o aquellos contratos donde el consentimiento está viciado o proviene de contratantes incapaces, o cuyo objeto no existe o carece de sus elementos esenciales y la causa es ilícita, así como aquellos en los que se transgreden normas jurídicas imperativas. Definición muy larga, dirán ustedes, pero es una definición descriptiva que la desglosamos de la siguiente manera. Cuando nos dice Walter Cauner Arteaga que la nulidad es una sanción prevista por ley, significa de que si un contrato nace nulo, ¿no? Cuando las personas dicen, es nulo de pleno derecho, de acuerdo, pero ya está anulado por solo por decir es nulo de pleno derecho. No, se necesita hacer un proceso judicial. Se necesita, ¿no es cierto?, el pronunciamiento del juez. Porque si bien la norma sanciona de que tal hipótesis jurídica, si esto ocurre, entonces este contrato está afectado de nulidad, necesita que el juez lo declare así en sentencia. Lo cual significa que mientras tanto el contrato puede surtir efectos, sigue surtiendo efectos. Por eso hay que llevarlo a la vía judicial a efectos de que el juez diga que es nulo, consecuentemente tenga efectos retroactivos y no haya ninguna consecuencia jurídica, ¿no? Entonces, por eso se dice en dos palabras de que la nulidad es una sanción prevista por ley, pero impuesta por el juez. ¿Para qué casos? Los casos vamos a empezar a analizarlos. Los casos podemos analizarlos en nulidades textuales y nulidades virtuales, ¿no? Nulidades textuales y nulidades virtuales, porque la definición que nos da Walter Cauner Arteaga en la última parte cuando dice así como aquellos en los que se transgreden normas jurídicas imperativas, ¿no es cierto? Esa parte se refiere a las nulidades virtuales. Pero veamos, ¿cuándo son nulidades textuales? Y esto es importantísimo para ustedes porque en la práctica, las nulidades textuales, ¿no es cierto?, en virtud del principio de tipicidad que prevalece en el tema de las nulidades, ¿no?, jurídicamente y en la práctica, cuando usted demanda la nulidad de un contrato, de una escritura pública, de un negocio jurídico, de un acto jurídico, tiene que decir al juez dónde está la causal de nulidad señalada en la norma. Y las causales de nulidad lo vamos a encontrar nosotros hablando de contratos civiles en los artículos 549 y 554 del Código Civil Boliviano, que enseguida vamos a ver uno por uno. Entonces, en ese sentido, se llaman nulidades textuales porque se encuentran previstos específicamente en una norma jurídica, ¿no es cierto?, que llámese Código Civil, llámese Código de Comercio, llámese Código de Familia, llámese Ley Expresa, ¿no es cierto?, Código Tributario, etcétera. Encontramos el tema de la nulidad, ¿no es cierto?, y encontramos la norma en la que nos vamos a apoyar para pedir al juez de que diga esto es nulo por tal situación, ¿no? Entonces, artículo 549 y 554, las causales de nulidad, que enseguida vamos a empezar a desglosar, ¿no? Cuando hablamos de nulidades virtuales, alguien levantó la mano, por favor, a ver, ¿alguien quiere tomar la palabra? ¿Sí? Tal vez Cristian Checa quiera tomar la palabra. No, doctor, era para la lectura de los artículos. Gracias. Vamos a hablar de los artículos. Muy bien. Enseguida vamos a ver. Gracias. Entonces, les decía que nulidades textuales, cuando está previsto en la norma, ¿no? Al juez le decimos, aquí está en el código, ve usted tal página, tal artículo. Muy bien. El problema se presenta en las nulidades virtuales. Cuando hablamos de nulidades virtuales, dice, son aquellas que provienen de la violación de normas imperativas contenidas en las leyes expresas y terminantes. El mismo artículo 549, en su última parte nos dice, ¿no es cierto?, y los otros casos previstos por ley, ¿no es cierto? Y ahí quisiera que nos dé lectura justamente el compañero que levantó la mano, 549, numeral quinto nada más, ¿sí? Por favor. Cristian Checa. Ok. 549. El numeral quinto nomás, ¿no? Sí, sí.
Lea el título y luego el quinto, ¿no ve? Ok, perfecto, doctor. Artículo 549. Casos de nulidad del contrato. El contrato será nulo. Perdón un Número ratito, 5. aquí un otro curso, creo que se activa aquí. Vamos a ver. Bien, entonces les decía, vamos vemos ahí de que dice otros casos previstos por ley. Entonces, ¿cuáles son esos otros casos? Aquí vamos a ver, ay caramba, un segundito queridos colegas, ahí están transmitiendo un seminario y ahí bien, entonces les decía en relación a las nulidades virtuales, ¿no? Pocos dominan ese tema, les comento. No es un tema de posgrado, pero así rápidamente hablando, ¿no? Porque hay que analizar con mucha profundidad ese tema. Si hay un principio, imagínense como derecho penal, principio de tipicidad. Si no está tipificado, no es delito. Más o menos el principio de tipicidad en las nulidades es lo mismo. Si no hay un artículo, una norma que diga que es nulo, no es nulo el contrato. Pero hay nulidades virtuales donde expresamente no está, sino en forma sobreentendida, cuando hay violación de normas imperativas, ¿no? Entonces encontramos en algunos, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el Código de Comercio, artículo 222 del Código de Comercio. ¿A qué se refiere el artículo 222 del Código de Comercio? Veamos, ¿no? Artículo 222. Dice el 222. Constitución por suscripción pública, pero antes del 222
tenemos que ver, contextualizar con el artículo 219 del Código de Comercio, que dice, forma de constitución, ¿de qué? De sociedades anónimas. Y la forma de constitución de sociedades anónimas, ¿sabes cómo es? Es por, ¿no es cierto?, un acto único por los fundadores, una forma. Dos, mediante suscripción pública de acciones. Hay dos formas. ¿Cuáles son? Acto único de los fundadores o, segundo, por suscripción pública de acciones, Código de Comercio. Y el artículo 222 dice, cuando es por suscripción pública de acciones, da una serie de requisitos. El artículo 222 y dice nombre, edad, estado civil, clase y valor de acciones, número de acciones, proyecto de estatutos, etcétera, etcétera. Si esto no se cumple, que es ley, entonces esa constitución de la sociedad anónima mediante suscripción pública está afectada de nulidad. A eso se refiere. En este artículo 222 no van a encontrar una palabra, si no se cumple, se anula, sino es una interpretación implícita de lógica jurídica. Si la norma está diciendo, para que haya una constitución de la sociedad por suscripción pública de acciones, tiene que cumplirse estos requisitos. Si no se cumple, entonces no hay tal suscripción, no hay tal nacimiento de la sociedad anónima. En ese sentido hablaríamos de nulidades virtuales, por ejemplo. En materia procesal vamos a encontrar muchísimo. El artículo 105, paso 1 del Código Procesal, cuando ustedes deben procesar, van a encontrar, ¿no es cierto?, de que nada se puede anular de los actos procesales, que no es derecho privado, es derecho público, ¿no es cierto?, si no está previsto por la norma, ¿de acuerdo? El principio, ¿no es cierto?, de especificidad se llama en materia procesal. Entonces, si no hay un artículo que diga que es nulo el acto procesal, entonces no se anula. Pero en el Código Procesal no van a encontrar como el 549, 554 causales de nulidades y varios, sino dos o tres artículos que se refieren al mismo. Son reglas. Pero hay reglas imperativas ahí. Si no se cumple, por ejemplo, la estructura de la sentencia, requisitos de la sentencia, que tiene que dictarse por un juez competente y se dicta por otro juez de familia, por ejemplo, una sentencia civil, esa sentencia, por más de que el juez de familia sea de familia y sea juez, estará nula porque ha dictado sin competencia, por ejemplo. Pero no vas a encontrar un artículo que diga es nulo porque ha dictado un juez de familia, así específicamente. No van a encontrar. Sino que la sentencia dice debe dictarse por el juez competente que conoció la causa, etc. Entonces, a eso se llaman nulidades virtuales. Cuando la norma prevé requisitos, ¿no es cierto?, y son de orden público, o sea, de cumplimiento obligatorio, que las partes no pueden renunciar a esos requisitos, entonces ese acto jurídico o acto procesal en materia procesal estaría afectado de nulidad. Y eso se llama nulidades virtuales. Estas nulidades virtuales, ¿dónde la encontramos? El compañero de la lectura, el artículo 549, inciso quinto, ¿no es cierto? Y de ahí alumbra esto para todos los códigos, ¿no es cierto? Código tributario, ley de funcionario público, estatuto de funcionario público, código tributario, para todo, ¿no? Aquí son reglas que se aprenden para aplicar en todo tipo de actividades. Entonces, síntesis, ¿cuántas clases de nulidades hay? Nulidades textuales y nulidades virtuales por un lado. Causales de nulidad. Causales de nulidad. El 549 nos habla de nulidad absoluta. ¿Por qué será nulo el contrato? ¿Cierto? Dice, por faltar en el contrato el objeto o la forma prevista por ley como requisito de validez. Si hacemos un contrato sobre un automóvil, ¿de acuerdo? Te vende aquí el automóvil, ¿de acuerdo? Y resulta que no soy propietario del automóvil, pero como yo no le he pedido en ese momento que me muestre los títulos, al día siguiente vuelvo y le digo, venimos el automóvil que me has mostrado. Sí, firma aquí los documentos y firmamos. Cuando resulta que firmamos el documento y las especificaciones, la otra persona me engaña, pues, ¿no es cierto? Me dice tal chasis, tal marca, etc. Me lo llevaré, mañana te lo traigo, al final de cuentas no. Cuando con los datos que me ha dado yo averiguo en tránsito si existe ese objeto, no hay. Es una vil estafa. Consecuentemente, el contrato podrá ser anulado por falta de objeto, uno de los requisitos de formación, ¿no es cierto?
En ese sentido, pues, se puede pedir la nulidad del contrato y, consecuentemente, en forma retroactiva, que se devuelva el precio pagado. Y si no lo quiere hacer voluntariamente, bajo alternativa de subasta y remate de los bienes del que ha recibido el dinero, por ejemplo, ¿no? Dos, por faltar el contrato en la forma. La norma dice en un artículo, ¿no es cierto?, en el Código Civil referente a los contratos de hipoteca, contratos de antícrasis, contratos de donación, que necesariamente debe ser mediante escritura pública. Y entonces, si vamos a hacer mediante escritura pública, sería válido. Pero, ¿qué tal si hacemos un contrato de antícrasis con documento privado? ¿Valdrá o no valdrá? No vale. Está afectado de nulidad absoluta por falta de forma. Por más que hay consentimiento, objeto, contenido, causa, pero no hay forma. Tiene que hacerse ante notario de fe pública. ¿Y qué tal si es un documento privado y con reconocimiento de firmas? ¿Y es subsanado? Tampoco, porque la escritura pública es la firma en la matriz notarial, en el protocolo, como se conoce. Ahí tiene que firmarse, no en el documento privado. Entonces, no se ha cumplido con la forma. Vayamos con un ejemplo. ¿Ante quién uno tiene que casarse? Se tiene que casar ante el oficial de registro civil, ¿de acuerdo? Ese es un matrimonio válido. ¿Y qué tal si me caso ante el presidente de la República, que es la primera autoridad de Bolivia, y él nos declara marido y mujer, ¿no es cierto? Y firma el documento. Digo, pero está faltando nulidad. Entonces lo haremos el reconocimiento de firmas. Hacemos el reconocimiento de firmas donde nos ha casado la primera autoridad, presidente de la República. ¿Ya se habrá subsanado la forma de que tenía que casarnos al oficial de registro civil? No. Lo mismo pasa con el contrato de antítesis. Por más de que se subsane y se haga reconocimiento del contrato de antítesis, no subsana la forma que se ha faltado, que era ir donde el notario firmar el protocolo notarial o llamado técnicamente matriz notarial. En ese sentido, si falta la forma prevista por ley en el nacimiento de contratos, negocios jurídicos, actos jurídicos, para nosotros en este caso contratos, está afectado de nulidad, ¿no? Segunda causa, por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por ley. ¿Qué requisitos tiene el contrato para nosotros? ¿Qué requisitos? El objeto del contrato, ¿no? El objeto, ¿se acuerdan? Hemos analizado, el objeto tiene como requisito que exista y que sea determinado o determinable, ¿no es cierto? Que sea Que sea res comercio, doctor. Que también, esté dentro del comercio, man. exacto, eso también cuando es fundamentalmente de carácter patrimonial y tratándose del contrato de compraventa. Muy bien, querida compañera. El tema es de que en el objeto, los requisitos generales, ¿no es cierto?, que el contrato exige, ¿no es cierto?, para esta situación, es que los requisitos generales que exige son dos, simplemente les he mencionado, ¿no? ¿Cuáles son? Que el objeto exista en el presente o en el futuro, y dos, que sea determinado o determinable. Pero además el Código Civil, en forma errónea, les decía también, analizando el objeto, exigía de que sea lícito y además de que sea posible. Yo les he demostrado en su momento de que un objeto no puede ser ni lícito ni puede ser posible. Nos remitimos a esa crítica, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si el objeto no existe? Hacemos un contrato, por ejemplo, a ver, estamos en el año 2022, decimos, no sé, unos vasos específicos, ¿no? Estos modelos son exclusivos, pero ya se han acabado, pero los que vas a crear en tu fábrica que tienes modelo 2024, ¿puedo venderlo o no? Sí, en un contrato se puede hacer sobre objetos futuros, pero que tenga la posibilidad cierta de poder producirse, ¿no? No puedo vender en este momento y decir, te vendo, ¿no es cierto?, las naves que voy a tener dentro de 10 años y que son de carácter interplanetario, sí, fantásticamente, no sirve. Tiene que decir más o menos el contrato de dónde se va a producir, qué fábrica es, con qué matrícula está registrado, etcétera, ¿no? Para hacer un contrato serio. Y puede hacerse un contrato de un objeto futuro, es decir, ¿no es cierto?, el diseño de vasos de la fábrica tantos del año 2024. ¿Puedo hacer? Sí, objeto futuro. Pero ¿qué pasa si en el momento de la fecha que tiene que existir, decimos, entregame ahora los diseños, te cuento que no lo hemos fabricado? Consecuente, en ese momento, ¿no es cierto?, vemos de que el objeto del contrato no tiene uno de los requisitos. Hay el objeto,
¿cierto? Se ha señalado el objeto, la medida incluso, pero resulta que como no hay el requisito de que exista, el contrato puede anularse. Entonces se demanda la nulidad indicando que se pueda devolver los adelantos indicados más el daño y perjuicio si esa inexistencia es por dolo de la otra parte, ¿no? Entonces, por falta del objeto, uno de los requisitos. O determinado o determinado. Cualquiera de los requisitos, si falta, pueden plantearse la nulidad del contrato. Por ilicitud de la causa. ¿Cuándo se plantea la ilicitud de la causa y ilicitud del motivo? La ilicitud de la causa, ustedes saben de que hay dos tipos de causa, la causa de la obligación y la causa motivo. La causa de la obligación se refiere, ¿no es cierto?, a, ¿no es cierto?, un elemento objetivo de intercambio de prestaciones, de tal manera que es razonado de la siguiente manera, en la compra-venta, por ejemplo. Si yo pago $50,000, es porque la otra persona me ha entregado una cosa en calidad de propiedad. Por eso estoy pagando. Porque si no me entregara, no provocaría el pago. Efecto causa. En ese sentido, la ley de la causa, la causa de la obligación analiza y dice, si yo pago y la otra parte no me entrega la cosa o no me transfiere el derecho de propiedad, podría demandar la nulidad por falta de causa, que he pagado sin que tenga ninguna causa para poder pagar. Este tipo de demandas en la práctica muy poco se ha presentado porque ya más se planeó en el año, en el siglo 19 ha indicado de que la causa de la obligación es una teoría falsa e inútil, ¿no es cierto? Los códigos del mundo han ido abandonando esta teoría y también el proyecto de Código Civil para Bolivia está abandonando esta causa de la obligación y solamente nos estamos quedando con el tema de la causa motivo, ¿no es cierto? La causa motivo es diferente. La causa motivo es un requisito subjetivo, ¿no? De tal manera que razona de la siguiente manera. En una compra-venta también. Si yo compro una casa, hay consentimiento, objeto, contenido, causa, ¿no? Compro, pago el precio, me instalo, el vendedor me entrega la cosa, se va, todo feliz. Pero resulta, la pregunta acá es, ¿y por qué ha comprado? ¿Para qué ha comprado? Elemento subjetivo, vean ustedes. Uno puede comprar para vivir con su esposa, uno puede comprar para poner tiendas, uno puede comprar para alquilar, para un millón de elementos subjetivos que puede comprar. Pero si yo he comprado para fabricar ahí cocaína, para hacer trata de blancas, entonces mi motivo es ilícito. Entonces, si el motivo que me ha impulsado a comprar es ilícito, ese contrato de compra-venta puede anularse. Ven ustedes, ¿no? Ese es el tema de la teoría de la nulidad. 4. Por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. Error esencial sobre la naturaleza del contrato. Aquí analiza un poco el objeto, ¿no? La doctrina habla de objeto inmediato y de objeto inmediato. El objeto inmediato, ¿cuál es? Del acto jurídico, del contrato. El acto jurídico es el género y el contrato es la especie. El objeto, ¿no es cierto?, inmediato es crear relaciones jurídicas. Entonces, ¿pero cuál es la relación jurídica? A eso responde en este momento. El uno dice, yo pienso que estamos haciendo compraventa. Y el otro dice, yo pienso que estamos haciendo, ¿no es cierto?, antítesis. Las voluntades no concuerdan. Hay un error esencial sobre la naturaleza del objeto inmediato del contrato, ¿no? Entonces, en ese sentido, diríamos, el uno dice compraventa, el otro dice antítesis, ¿no? En ese sentido, error sobre la naturaleza del contrato, ¿no? O sobre el objeto del contrato. Por ejemplo, si decimos, te vendo mi casa, de acuerdo, toma 50,000, gracias por tu casa. Documento, ¿no? Entrégame, toma la llave y lo llevamos al alto. No, un ratito, ¿por qué me estás llevando al alto? Yo te he comprado la casa de Obrajes, porque dice, no, yo te vendí la casa del alto. Ese es el tema, error en el objeto. El uno piensa que él ha vendido la casa del alto y el otro piensa que ha comprado la casa de Obrajes. Hay error esencial sobre el objeto del contrato, ¿no? En esos casos también se puede plantear la nulidad. En los demás casos determinados por ley se refiere justamente a los casos de nulidades virtuales que ya hemos mencionado, ¿no? ¿Qué pasa con los caracteres?
En la nulidad absoluta necesariamente se debe declarar judicialmente, ¿no? Ya hemos dicho. Orden público. La demanda de nulidad, la acción de nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona, pero que tenga interés legítimo. No por cualquier persona así cualquiera, sino que acredite interés legítimo. Porque aquí las partes son las que han contratado y un tercero puede plantear la nulidad, alguien que no ha participado, se acuerda de los terceros absolutos, ¿no? Y terceros relativos. Entonces la pregunta es, si estas partes han contratado, un tercero puede venir a demandar la nulidad, y aquí dice sí, la nulidad absoluta sí, pero solo cuando esta tercera tenga interés legítimo. Por ejemplo, en este inmueble, dos partes han hecho la compra-venta y ahí está el comprador viviendo. Pero el vecino, que es un tercero que no ha participado de la compra-venta, plantea la nulidad de esa venta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice, mi propiedad es de 1000 metros cuadrados y esta otra propiedad ha invadido 500 metros, consecuentemente, según su título, no le corresponde la superficie, etc. Por eso demanda la nulidad de su, ¿no es cierto?, de esa escritura pública. No porque ha sido parte del contrato, sino porque le interesa anularlo para recuperar sus 50%, acompañada evidentemente de otra acción, además de la nulidad denominada reivindicación. Pedirá nulidad de la escritura pública y del contrato, pero además reivindicación para que ese 50% o esos 500 metros puedan retornar a su propiedad, por ejemplo, ¿no es cierto? En ese sentido, la nulidad puede plantearse no solo por las partes contratantes del contrato que quiera anularse, sino por cualquier tercero, pero tercero que tenga interés legítimo. Ojo, no cualquiera nomás tampoco. Imprescriptibilidad, ustedes saben, la acción de nulidad no prescribe. De tal manera que concluye el contrato, si está afectado de nulidad, puede plantearse la demanda de nulidad al día siguiente, al año, después de 20 años, después de 30 años, después de 100 años, se puede, sí, los herederos pueden plantear, ¿no? Imprescriptible. Inconfirmar, lo que ha nacido muerto no puede resucitar, consecuentemente, no hay una forma de decir, haremos otro documentito indicando que está bien más el documento que hemos hecho anteriormente. No, tiene que ser un otro con las formas correspondientes, sin los vicios de nulidad, y desde ahí recién surtir efectos, no en formas retroactivas. De tal manera que los contratos afectados de nulidad no pueden ser confirmados. ¿Qué efectos tiene la nulidad? Efectos de la nulidad. En cuanto a los efectos de la nulidad, tenemos la nulidad declarada asume efectos con carácter retroactivo, ¿cierto? De carácter demoledor. Es como más o menos destruir la planta baja de un edificio y todas las demás plantas se van cayendo, ¿no? Dos, las obligaciones incumplidas se extinguen. Si no he cumplido una obligación de un contrato declarado nulo, no tengo por qué cumplirlas. Pero si ya las he cumplido, ya he pagado, ya he entregado la cosa, por ejemplo, lo que he pagado tienen que devolverme. Y lo que he entregado también tiene que devolverme, bajo alternativa de desapoderamiento o lanzamiento, por ejemplo. En los contratos plurilaterales, ¿no es cierto?, cuando hay varias partes y uno de los sujetos están afectados, ¿no es cierto?, con la nulidad, si hay un contrato principal, ese contrato principal no se anula en razón de que el otro contrato es accesorio. Por ejemplo, si tenemos un contrato de préstamo, que es lo principal, y hay una garantía, ¿no es cierto?, hipotecaria, en la hipoteca justamente hay un vicio de nulidad. Se anula la hipoteca, pero no se anula, ¿no es cierto?, el contrato de préstamo. Eso se refiere a los contratos plurilaterales, queridos compañeros. 4. La nulidad del contrato o una o más de sus cláusulas no acalla la nulidad del contrato. Un contrato tiene 20 cláusulas. Nosotros planteamos la nulidad de la cláusula segunda. Si se anula la cláusula segunda, ¿se anula todo el contrato? No, el contrato queda con vida. A menos que esa cláusula sea totalmente esencial y afecte a todas las demás cláusulas, en ese caso sí, sería una excepción, ¿no? Generalmente, si se anula la cláusula, no se anulan las demás, a menos que esa cláusula sea la esencial y que afecte a todos los demás. Anulabilidad, causales de anulabilidad. Cuando hablamos de la anulabilidad, estamos hablando de aquella situación en la que los contratos han nacido a la vía del derecho, pero han nacido heridos, ¿no?
están con vida, no es como el anterior que han nacido muertos y no se puede resucitar. Acá han nacido heridos y puede sanarse, o si está herido, podemos hurgar la herida y puede morirse, ¿no? De esa manera es, figurativamente. Entonces, ¿por qué hay nulidad? Por falta de consentimiento. Entonces, si demostramos que en un contrato no hay consentimiento, es falsa la firma, etc. Entonces, el contrato se puede plantear la anulabilidad. Pero el Auto Supremo número 669, quebrado 2017, ha analizado esta situación y entre otros autos supremos, indicando de que el consentimiento es requisito de formación. Y si falta el consentimiento, estaría faltando un requisito de formación, o sea, un requisito estructural. ¿Cómo puede ser causal de anulabilidad nada más? Tiene que ser causal de nulidad absoluta. Porque si no hay consentimiento, no es contrato. No ha nacido jamás a la vía del derecho. En ese sentido, ¿no? Este auto supremo dice, cuando las firmas son falsas, lo falso no puede ser, digamos, apañado por el tema firme. Ya han pasado 7 años. No podemos decir y aceptar de que ha prescrito el tiempo para demandar la anulabilidad, que son 5 años, indicando que ya pasaron 7 años. Eso sería contrario al derecho. Consecuentemente, dice, el derecho, en este caso la legislación boliviana y a través de la jurisprudencia, se aceptan demandas por falta de consentimiento, por falsedad de la firma, en la actualidad se aceptan porque la firma es falsa, ¿no? Entonces, ya no sería en ese caso causal de anulabilidad, sino también de nulidad absoluta, ¿no? Este es un tema, ¿no es cierto?, que la jurisprudencia ha ido modulando. Dos, ¿por qué también se puede plantear la anulabilidad? Por incapacidad de una de las partes contratantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se firma un contrato con un menor de edad de 15 años, por ejemplo, ¿no? Este es propietario porque le ha dejado su papá o un tío le ha dado un terreno o ha heredado, pero está a su nombre en derechos de arras. Entonces tiene 15 años, ¿no? Y puede firmar el documento indicando que lo está vendiendo. ¿Vale? Vale. Ha nacido herida la vía del derecho. ¿Puede anularlo? Sí. ¿Desde qué momento? A partir de este momento en que ha cumplido su mayoría de edad. Desde ahí, 5 años tiene para demandar la anulabilidad. Si no, hay confirmación también tácita, ¿no? Entonces, por incapacidad de una de las partes. Tres, porque una de las partes, sin haber sido dotada interdicta, no es mayor de edad, no puede razonar para poder defender sus propios intereses, ya sea por accidente o congénito, pero tampoco lo han llevado a los tribunales para declararlo interdicto y que le nombran un tutor, sino ahí está. De esta persona es propietaria, está a su nombre varias propiedades y alguien se aprovecha y dice, véndeme esta casita, ¿cómo no? Y firma. Como no hay una declaración de interdicción, consideramos de que es plenamente capaz. Consecuentemente, eh, si es que la otra parte se ha aprovechado de esta situación y le ha provocado perjuicio, entonces se puede anular el contrato, planteando nulidad por incapacidad natural, ¿no es cierto? Ahí también ingresan los sonámbulos, los drogados, los ebrios, ¿no es cierto?, que en ese estado de inconsciencia realizan actos jurídicos, siendo propias sus firmas, sus huellas, etcétera, pero no era su verdadera voluntad. A eso se llama incapacidad natural. Si se demuestra esto, entonces también se puede anular el contrato. 4, por violencia, dolo, error sustancial sobre la materia o sobre las cualidades de la cosa, ¿no? Violencia, dolo, error sustancial sobre las cualidades de la cosa. El tema de violencia, dolo y error bien llevado, consecuentemente, es aplicación del mismo. O error sustancial sobre la identidad o las cualidades de la persona cuando ellas hayan sido razón o motivo esencial para la presentación, para la celebración, perdón, del contrato, ¿no? Error sustancial. ¿Qué pasa con la anulabilidad rápidamente entre las características? En cuanto a la anulabilidad, es de orden privado, no es como el otro de orden público. Entonces, solo puede ser demandada por las partes en interés o protección de quien ha sido establecido. En la nulidad absoluta, ¿quiénes podían demandar? Las partes y cualquier tercero interesado, ¿no es cierto? Acá no. Acá solo pueden demandar las partes y dentro de las partes ni siquiera ambos, uno solo, en razón del cual ha sido
establecida la protección. Por ejemplo, si se ha firmado con un menor de edad y este es mayor, ¿quién puede demandar la anulabilidad? Solo el menor de edad cuando cumpla su mayoría de edad o siendo menor a través de sus representantes. Pero este mayor de edad jamás puede plantear la anulabilidad porque nadie puede alegar su propia torpeza ante una exigencia de tipo legal, ¿no? Dos, prescribe la acción de anulabilidad en cuánto tiempo? En 5 años. Uno, computado desde que se ha concluido el contrato o en otros casos, desde el momento en que el derecho se podía hacer valer, en los casos de violencia, por ejemplo, en los casos de secuestro. ¿Qué tal si hoy día me secuestra? ¿No es cierto? Me hacen firmar a la fuerza un documento y luego dejan que pase 7 años para que se alegue la prescripción. Después de 7 años, me suelta, dice, ah, ya, andate ahora, ya prescrito, no vas a poder anularlo, ¿no es cierto? No pasa de esa manera. El cómputo de los 5 años se contará recién desde el día que le han dejado libre, desde el día que ha cesado la violencia, por ejemplo. En ese sentido, el tiempo de la prescripción hay que saber en cada caso desde cuándo computar. Ahora, si bien la acción de prescripción, o sea, demandar la prescripción, prescribe en cuánto tiempo? En 5 años, ¿no? En cambio, la excepción, o sea, hacer una demanda de convencional, no, es imprescriptible. Esto significa que, por ejemplo, si el menor de edad le ha vendido una casa a sus 15 años, pero todavía no la ha entregado, ¿de acuerdo? Han pasado diversas circunstancias, no la han entregado. El mayor de edad, después de 10 años, indicando que ya no lo va a poder anular, etc., le demanda y le dice, a ver, usted ya es mayor de edad, entrégueme la cosa, ¿no es cierto? Ya han pasado 10 años, ¿no es cierto? Y el mayor de edad, ¿no es cierto? Pensando de que como ya ha pasado 10 años no va a poder plantear, ¿no es cierto?, la prescripción. ¿Ah? Y entonces le dice, le demanda, entrega de bien vendido, le demanda, ¿no? Cumplimiento de obligación y entrega de bien. ¿Qué puede hacer el ex menor de edad? ¿Usted qué diría? Y han pasado 5 años desde que has cumplido la mayoría de edad, incluso más, no vamos a poder plantear. No, porque como uno es demandador, como contrademanda, técnicamente denominado demandas de convencional, se puede plantear la anulabilidad por más que haya pasado 7 años, 8 años, 20 años, 30 años, 40 años, etc. Es imprescriptible. Consecuentemente, la regla es, en los casos de anulabilidad, la acción prescribe en 5 años, en cambio la excepción es imprescriptible. ¿De acuerdo? ¿Qué más? La anulabilidad es confirmable. La anulabilidad es confirmable. Significa que, cumplido la mayoría de edad, dentro de los 5 años puede confirmar. Pero si pasan los 5 años, entonces hay una, ¿no es cierto?, confirmación tácita. Pues dentro de los 5 años puede anular, repito, o puede confirmar. Pasados los 5 años hay una confirmación tácita. Ojo. Bueno. Y cuarto, quinto, no perjudica a terceros de buena fe y de carácter oneroso. Ligado fundamentalmente al derecho procesal, compañeros. ¿Cómo es esto? Si hay una propiedad que se ha comprado y resulta que el comprador, a su vez, después de 2 años, lo ha vendido a otra persona. Este tercero es un comprador de buena fe y a título oneroso porque ha pagado platita. Viene la demanda contra esta propiedad primitiva. Se anula esta. ¿También se anulará la otra propiedad? No, porque se protege al que ha comprado de buena fe y de carácter oneroso. ¿Cuándo le afectaría? Se razona de la siguiente manera. Cuando se demanda la nulidad de esta compraventa, se hace en materia procesal anotación preventiva en derechos reales, se pone, ¿no?, indicando que está litigioso el bien. Si está litigioso el bien, el tercero compra, paga platita, ya no es un tercero de buena fe, porque está enterado que en derechos reales hay una anotación preventiva. Si se anula este contrato, también se anula la compraventa del tercero. Entonces, la regla es, no perjudica la nulidad declarada a los terceros de buena fe y de carácter oneroso, ¿no? Esa es la regla. Efectos de la anulabilidad.
La nulidad declarada surte sus efectos también de carácter retroactivo. En eso se parecen con la nulidad absoluta. 2. Las obligaciones incumplidas se extinguen, pero si el contrato ya ha sido cumplido total o parcialmente, debe repetirse. También se parece. Sin embargo, si el contrato es anulado por incapacidad, ahí está la diferencia, por incapacidad de una de las partes, este incapaz no tiene que devolver más allá de lo que se ha enriquecido. O sea, entonces se refiere a que si has recibido $10,000, $10,000 tiene que devolver. No tendrá que devolver daños y perjuicios porque al menor de edad no le vamos a decir que nos ha engañado, ¿no es cierto? Que ha sido doloso, ¿no? Esto es cuando el tema de incapacidad. En los contratos plurilaterales, si a uno de ellos le afecta la anulabilidad, ¿no es cierto? No afecta al contrato principal, lo que les he dicho, ¿no es cierto? Si un contrato ha sido firmado de préstamo y el contrato de hipoteca son 5 los hermanos que han hipotecado y uno es incapaz, entonces, por este incapaz no se anula incluso ni la hipoteca, sino simplemente su porcentaje. Continúa la hipoteca en el porcentaje correspondiente y fundamentalmente el contrato principal sigue con vida, ¿no? En este sentido. Ahí se habla de unidades parciales, por ejemplo, ¿no? Bien, hasta aquí el tema de, ahora la siguiente clase tenemos que ver ineficacia funcional o la resolución. Pero aquí vamos a complementar con lectura de artículos correspondientes, ¿de acuerdo? ¿No? Vamos a pedir que nos den lectura al 549. 549A. Pablo Guarachi, por favor. Pablo Guarachi, 549. Doctor, buenas noches. Bueno, De la nulidad del contrato. Artículo 549. Casos de nulidad del contrato. El contrato será nulo. 1. Por faltar en el contrato el objeto o la forma prevista por la ley como requisito de validez. 2. Por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados. Y 3. Por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a las partes o celebrar el contrato. 4. Por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. 5. En los demás casos determinados por la ley. Gracias. En la última parte estamos con las unidades virtuales. Vamos a pedir a Carmen Noemí Silva que nos dé lectura del artículo 554 del Código Civil. Buenas noches, doctor. 554, ¿verdad? Sí. Ya, doctor. Espero que se me escuche un poquito ronca. Artículo 554. Casos de anulabilidad del contrato. El contrato será anulable, 1, por la falta de consentimiento para su formación. 2, por incapacidad de una de las partes contratantes. En este caso, la persona capaz no podrá reclamar la incapacidad del prohibido con quien ha contratado. 3, porque una de las partes, aún sin haber sido declarada interdicta, era incapaz de querer o entender en el momento de celebrarse el contrato, siempre que resulte mala fe en la otra parte apreciada por el perjuicio que se ocasione a la primera, según la naturaleza del acto o por otra circunstancia. 4. Por violencia, dolo o error sustancial sobre la materia o sobre las cualidades de la cosa. 5. Por error sustancial sobre la identidad o las cualidades de la persona cuando ellas hayan sido la razón o motivo principal para la celebración del contrato. Y 6. En los demás casos determinados por la ley. Gracias, doctor. Unidades virtuales. Gracias, ¿no? Vamos a pedir a Inés Calcina, nos dé el artículo 555. Inés Calcina. Doctor, buenas noches. 55. Está bien, doctor. 555. Ya, así dice. Personas que pueden demandar la anulación. La anulación del contrato puede ser demandada solo por las partes
en interés o protección de quienes ha sido establecida. Eso sería, doctor. Gracias. Mercedes Mamani, por favor, me da lectura del artículo 559. Mercedes Mamani. Presente, doctor. Sí. A ver, 59. Aquí está. Artículo 559. Efectos de la anulabilidad respecto a terceros. La anulabilidad no perjudica los derechos adquiridos por terceros de buena fe y a título oneroso, salvos los efectos de la inscripción de la demanda. Excelente. Ahora, 546, por favor, Carla Cusi. Sí, doctor, buenas noches. 546, ¿verdad? Sí, sí. Ya, artículo 546, verificación judicial de la nulidad y la anulabilidad. La nulidad y la anulabilidad de un contrato deben ser pronunciadas judicialmente. Gracias. Entonces, ven ustedes, esa es una regla para ambas partes, ¿no? Vamos con Lisette Paredes, por favor, con el artículo 547. Lisette Paredes, 547. Buenas noches, doctor. Artículo 547. Efectos de la nulidad y la anulabilidad declaradas. La nulidad y la anulabilidad declaradas surten sus efectos con carácter retroactivo. En consecuencia, las obligaciones incumplidas se extinguen, pero si el contrato ya ha sido cumplido total o parcialmente, las partes deben restituirse mutuamente lo que hubieran recibido. Sin embargo, si el contrato es anulado por incapacidad de una de las partes, esta no queda obligada a restituir lo recibido, más que en la medida de su enriquecimiento. Numeral 2. Si el contrato ha sido anulado por ilícito, el juez puede, según los casos, rechazar la petición. Gracias, ¿no? Bien. Si alguien tuviera código procesal civil, ¿ya? A ver, Carlos Vicenzo Ángeles, si tuvieras código procesal civil 229, párrafo 2. Carlos, Ya, código procesal civil 229, párrafo 2. ya, doctor, un momentito, estoy buscando eso. Muy bien. Aquí está, doctor. Ya. Artículo 229, parágrafo segundo. Bueno, 229, alcance de la sentencia. ¿Está bien, doctor? Sí. Ya. Parágrafo segundo. O todo, doctor. Todo, para que se entienda. Ya. Artículo 229, alcance de la sentencia. Parágrafo primero. La cosa juzgada alcanza a las partes y a sus sucesores a título universal. Parágrafo segundo. También alcanza los efectos de la sentencia a las personas que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas. En ningún caso afectará a terceros adquirientes de buena fe a título oneroso de bienes o derechos y que tengan título inscrito en el registro público correspondiente. Parágrafo tercero. Alcanza igualmente a los socios comuneros o codeudores solidarios e indivisibles, conforme a las reglas del Código Civil, y a los titulares de derechos sobre la cosa ajena. En estos últimos, cuando se controvierte un desmembramiento, no es el propio respecto del mismo bien. Gracias, ¿no? Bueno, en derecho procesal van a profundizar este tema en cada caso. Sin embargo, a lo que tiene que leer acá es lo siguiente: estamos en contratos, ¿no? De que en cuanto a la nulidad de los contratos, porque la nulidad no es directamente con el Código Civil, sino se anula con el Código Procesal Civil. Con el Código Procesal Civil hacemos un proceso ante un juez, declaración judicial, por eso. Entonces, cuando anulamos un contrato judicialmente, diríamos, bueno, todo se anula, ¿de acuerdo? Pero si no lo hemos demandado al subadquirente y han comprado otros, ¿se anulará también esos contratos? Esa es la pregunta útil, ¿no es cierto? Porque ¿de qué nos sirve anular este contrato si la propiedad va a seguir en manos de otros, ¿no? Y no recuperarlo, ¿no? Entonces nos interesa como demandante también que se anulen los demás. Para eso hay que citar a los demás compradores, ¿no? Primero. Pero si no se los ha citado, porque en el momento en que estamos en el proceso, seguía en manos del demandado y este después lo ha vendido, este tercer adquiriente puede ser de mala o de buena fe. Es de mala fe
Cuando estaba registrado la demanda, consecuentemente la demanda le va a afectar. Sabía, porque estaba registrado en derechos reales la demanda, en derechos reales como anotación preventiva. Pero si no he hecho la anotación preventiva yo como demandante, como abogado inexperto, no he hecho la anotación preventiva en derechos reales, este tercer comprador, después de iniciar el proceso, va a ir a derechos reales y va a hacer un informe rápido, va a ver que no hay ningún gravamen. Y cuando compre, va a decir, yo cuando he comprado, aquí está el informe, no había ningún proceso, consecuentemente el resultado libre este bien. Son esos efectos que hay que combinar, ¿no es cierto? Y que se combina justamente con lo que dice el 549 del Código Civil y el 229 pasa 2 del Código Procesal Civil. Dar lectura 10, 20 veces para entender lo que dicen los compañeros, ¿no? Porque lo que se aprende hay que aplicar en la práctica. Bien, hasta aquí. Vamos a nosotros en la siguiente clase a analizar el tema de las resoluciones, ¿de acuerdo? Y el tema de la ineficacia, cuando lo que les he dicho, la discusión, el tema de la revocación, los artículos que hay que leer, son los que están aquí pendientes, es para el debate. Y el debate, evidentemente, es aparte un puntaje, ¿no es cierto? Nos faltan debates, ¿no? Nos falta la feria, etc. ¿Alguna pregunta? Si no, terminamos aquí la sesión, queridos compañeros. Doctor, buenas noches. Yo Buenas noches. tengo una consulta. En el artículo 549, en su numeral 3, de la nulidad de los contratos, dice que un Sí, contrato puede ser nulo por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo. Tal sí. vez la pregunta sea muy, muy básica, pero no sé si pudiese darme alguna, o si es que existe alguna diferencia entre lo que es causa y motivo del contrato. Solamente eso, doctor. Gracias. Con todo cariño, ¿no? A eso corresponde, porque estamos en el nivel pregrado, ¿no es cierto? Justamente ahí se aprende. Está perfecta la pregunta pertinente. A ver, en materia de obligaciones, ustedes han aprendido, ¿no es cierto? Han aprobado obligaciones. Hay dos clases de causa. La causa de la obligación y la causa motivo. A eso se refiere, ¿no? El error de redacción que hay hace que sea inteligible. Pero en realidad, en la práctica, a lo que se aplica es causa de la obligación y causa motivo. La causa de la obligación se refiere a la teoría de Marcel-Planiol, ¿no es cierto? Incluso más antes de Marcel-Planiol. Perdón, no es a Marcel-Planiol, se refiere a la de Domat y Potier, y a la cual, ¿no es cierto?, Marcel-Planiol ha declarado falsa e inútil la teoría de la causa, ¿no es cierto? Entonces, la teoría de la causa de la obligación se refiere aquí. Es decir, cuando uno paga el precio de, por ejemplo, una compra-venta, ¿no? Entrega plata, ¿no? Aquí está, toma, te pago. Entonces, sí. Pero, ¿qué es lo que está provocando que yo pague? Algo tiene que provocar. Entonces, materialmente, dice la teoría, es que has recibido una cosa. Al recibir esa cosa, eso ha provocado que yo pague. Causa y efecto, a eso se refiere, causa de la obligación. ¿Qué provoca mi obligación? En este caso, la nulidad, dice, la teoría de esta nulidad dice, si yo pago y la otra parte no me ha entregado la cosa, no me ha transmitido el derecho de propiedad, entonces estoy pagando sin que tuviera una causa por la que tenía que pagar. Eso hay que explicar al juez, decir, he pagado, señor juez, pero no me ha transmitido el derecho de propiedad ni me ha entregado. Consecuentemente, he pagado sin causa. Pido la nulidad del contrato. Es un requisito objetivo. En cambio, la causa motivo es un requisito subjetivo. La causa motivo se refiere, como su nombre me dice, no motivo. ¿Qué motivos uno puede tener en esa misma compraventa para comprar una casa? Miles de motivos. ¿Qué motivos puede tener uno para hacer un contrato de alquiler? ¿Qué motivos uno puede tener para hacer un contrato de depósito? ¿Qué motivos uno puede tener para hacer un contrato, ¿no es cierto?, de usufructo? Vamos a hablar de compraventa, les decía. Si yo compro una casa, cumplo con los requisitos consentimiento, objeto, contenido, causa. Me entrega la casa, le pago el precio. Ese contrato parece perfecto. Desde el punto de vista de la causa de la obligación, perfecto, porque se ha pagado, se ha entregado, causa de la obligación tiene. Pero ahí dice el derecho, no solamente hay que preguntarse eso, de que si ha pagado y se ha entregado, sino cuál es el motivo que ha provocado para que compre esa casa y cuál es el motivo para que haya vendido y obtenido el dinero. Y yo digo, yo he comprado la casa para casar, para vivir con mi esposa, motivo lícito. Yo he comprado la casa para darlo en alquiler, motivo lícito. Yo he comprado la casa para fabricar cocaína y hacer trata de blancas en esa casa. Mi motivo es ilícito.
A eso se refiere, motivo subjetivo, que puede ser diferente en cada comprador, ¿no es cierto? En ese sentido, querida compañera, si pescamos nosotros que su motivo ha sido ilícito, podemos plantear la nulidad de ese contrato por motivo ilícito. Y si la ilicitud incluso está en grosera, el juez puede disponer que no haya la repetición del precio, sino que el precio se vaya al Estado, ¿no? Le devolverá la casa al vendedor, pero no le dirá, ya no haya repetición, sino le dirá, bueno, se te devuelve la casa, pero el dinero no se lo devuelve al que tenía motivo ilícito, sino se va al Estado. Eso en la práctica, querida compañera. No sé si nos hemos dejado entender. Sí, doctor, muchísimas gracias. Muy bien, en ese sentido. ¿Alguna pregunta más? Bien, conmigo entonces la próxima clase, ¿no? Vamos a ver el tema de las resoluciones, ¿no? De ahí vemos el tema de, finalmente va a ser el tema de, después de resoluciones, vamos a tener que ver el tema de modalidades especiales. Y de ahí empezamos ya con los contratos uno por uno en especial. Conmigo a la clase quiero invitarles, mañana tenemos nuestro ensayo de la poderosa moneda de derecho, consecuentemente mañana los espero a los que voluntariamente van a danzar, a estar en un bloque consensus. Yo voy a estar personalmente con la lista, haciendo la lista correspondiente mañana en la facultad, tenemos permiso a partir de las 4 de la tarde. 4 de la tarde en punto, los espero en el ensayo mañana en la facultad de Derecho. Gracias, compañeros. Buenas noches. Doctor, Sí, doctor, buenas noches. buenas noches. Una consultita. Sí. Bueno, yo voy a estar muy deseosa de participar en la entrada, pero lamentablemente soy de duelo y quería Ya. saber si se puede participar de otra forma, tal vez Sí, ayudándoles el día de la preentrada, de la vamos a hacer entrada. ahí Podemos- comisiones, por ejemplo, los aguateros, vamos a hacer también más un cordón de seguridad, etcétera. Toda la organización donde todos pueden participar de diferente manera, ¿no? ¿Cómo no, querida compañera? ¿Ya? ¿Y dónde nos podemos inscribir a eso para Ahí en apoyar? en el ensayo nos vamos a organizar, puede venir ahí vamos a estar. Ya, Muy bien, gracias. Doctor, una consulta. Entonces, la causa llegaría a ser el interés que tiene tanto el sujeto el activo como el sujeto pasivo para un determinado fin que puede ser lícito como también ilícito, doctor. Sí, modernamente lo llaman, o sea, ya lo llaman causa motivo. En el Código Peruano, por ejemplo, del cual más o menos ha sido copiado el nuevo proyecto que está para levantar la mano, dice, todo acto jurídico tendrá por causa un motivo lícito, dice, ¿no? Entonces, ese es el motivo, como usted lo está mencionando, que puede ser lícito, que puede ser ilícito, ¿no? Si es lícito, no se anula. Si es ilícito, se anula. Correcto, querida compañera. Gracias, doctor. Muy bien. Doctor, disculpe, Sí. en vista de que no está el auxiliar, creo, la auxiliar Maribel en la sala, ¿va a haber link de asistencia? Hagamos lo siguiente. A ver, ¿alguien me puede hacer un Google? ¿Quién está ahí? Ahorita está Giselle, ¿está tal vez? A ver, ¿quién ¿Cómo está? está, doctor? Buenas noches. Le habla Selmar. Enseguida voy a enviar el formulario, Ya, doctor. Selma, entonces Selma envía el formulario, todos al formulario, por favor, ¿de acuerdo? Muy Todos bien, al doctor. formulario, Selma está enviando el formulario al WhatsApp, ¿ya? Y todos ahí hasta 8 en punto. 8 en punto se cierra, por favor, ¿ya? Después de 8 en punto nadie puede ya, digamos, ingresar a ese formulario, ¿ya? Gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana.